¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua del río fluye suavemente pero se vuelve caótica en una cascada? La respuesta está en el número de Reynolds. En esta oportunidad, los estudiantes de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco vamos a explicarlo. Práctica de laboratorio número 7. Experimento de Reynolds para determinar los flujos de fluido. Asignatura: Ingeniería Metalúrgica 2. Docente a cargo: Ingeniero Rolando Ramos Obregón. Grupo realizador: Fogón Metalúrgico. Los objetivos son utilizar las fuerzas inerciales contra las fuerzas viscosas para definir el tipo de régimen de flujo de fluidos, conocer el perfil de velocidades y carácter de flujo en el fluido, manipular el prototipo para poner en práctica el experimento de Reynolds. Antes de realizar el experimento, debemos comprender el fenómeno de la viscosidad. Fluidos como la pulpa de mineral, soluciones lixiviadas o el agua misma presentan distintos comportamientos de flujo, que pueden ser lento, suave o rápido. Un flujo viscoso puede ser clasificado como flujo laminar o flujo turbulento. Esta distinción se demostró por primera vez en la experiencia de Osborne Reynolds en 1883. Reynolds introdujo una solución coloreada en una corriente principal de agua que fluía a través de un tubo de vidrio. Observó que a bajas velocidades el chorro de agua coloreada se mantenía intacto a lo largo de la corriente, sin mezclarse transversalmente con el fluido. En este caso se trataba de un flujo laminar. Al incrementar la velocidad de flujo, se alcanzaba un punto en el cual la línea coloreada desaparecía y el color se difundía uniformemente por toda la sección transversal del tubo. Se mostraba un movimiento caótico. Este comportamiento corresponde a un flujo turbulento. El flujo laminar, por tanto, se define como aquel en el que el fluido se mueve en capas ordenadas o cilindros concéntricos, en el caso de tuberías, deslizándose suavemente unos sobre otros, con una gradiente de velocidad descrito por la ley de Newton de la viscosidad. Al introducir colorante, el fluido no se mezcla con las capas adyacentes, salvo por defectos de difusión molecular. Cualquier intento de generar inestabilidad o turbulencia es reducido por las fuerzas cortantes viscosas, que resisten el movimiento relativo entre las capas del fluido. Por el contrario, en un flujo turbulento, las partículas de fluido presentan un movimiento irregular y caótico, con un intercambio transversal de cantidad de movimiento muy elevado. El número de Reynolds es un factor adimensional que relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y una dimensión típica de un flujo. Para tuberías, la dimensión característica es el diámetro de la conducción. El cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad se denomina densidad cinemática y es el factor que vamos a utilizar en la expresión del número. El número de Reynolds se relaciona con el tipo de flujo. Si su valor es menor a 2300, el régimen es laminar. Si sus valores están comprendidos entre 2300 y 4000, el régimen será inestable o de transición. Si los valores son superiores a 4000, tendremos un régimen turbulento. El prototipo del experimento de Reynolds consta de un depósito de colorante, un depósito principal de agua, una estructura de soporte y un tubo vertical transparente de 13 milímetros de diámetro. Desde el depósito de colorante sale un tubo conductor que termina en un capilar de 4 milímetros, por donde se inyecta el colorante al flujo principal en una jeringa médica de 15 G, equivalente a 0,7 milímetros. Un regulador de flujo controla la cantidad de colorante inyectada. El tubo vertical conduce el agua desde el depósito principal hasta la parte inferior, donde una válvula
regula el caudal. Luego el agua pasa por una manguera flexible hacia el depósito de medida. Este sistema permite observar la transición del flujo laminar al turbulento según la velocidad de flujo. El procedimiento que vamos a seguir será el siguiente. Medir el diámetro interior, exterior y longitud de tubo transparente. Acondicionar el sistema ajustando la altura y conectando las entradas y salidas de agua. Establecer un nivel constante y un caudal bajo para obtener un flujo laminar. Inyectar colorante lentamente con una jeringa conectada al pequeño tanque. Medir la temperatura del agua y del ambiente. Repetir el caudal laminar 3 veces para obtener un promedio. Aumentar gradualmente el caudal y aforar y observar la transición del flujo. Repetir para 3 valores de caudal turbulento registrando cómo cambia la línea coloreada. Registrar todos los datos y observaciones en la tabla experimental. Y hallar el número de Reynolds para cada caso. Vamos a pasar a ver la manifestación de los regímenes de flujo de fluido. Partiremos de velocidades bajas incrementando progresivamente el caudal. Cuando la velocidad del agua sea muy baja, el hilo de colorante será perfectamente nítido, hecho indicativo de que estamos en un régimen de flujo laminar. Se tiene un hilo recto y con pocas fluctuaciones. Si la velocidad del agua aumenta, comienza a perderse la nitidez del hilo de colorante. El hilo se altera y oscila su trazo. Tenemos entonces el régimen del flujo de transición. Finalmente, cuando se continúa aumentando las velocidades de circulación, llega un momento en que el hilo de colorante se rompe completamente, alcanzándose entonces el régimen de flujo turbulento. Puede apreciarse cómo se difunde el colorante en todo el tubo y hasta cierto punto la agitación y los remolinos de la corriente. Toma de datos. En esta parte realizamos la toma de datos experimentales. Para ello medimos el peso del agua recolectada y el tiempo que tarda en pasar por el tubo transparente. Se realizaron 3 mediciones por cada tipo de flujo. En el régimen laminar, los pesos obtenidos fueron aproximadamente de 310, 325 y 340 gramos, con tiempos de 75, 70 y 68 segundos. En el flujo transicional, los pesos fueron de 470, 490 y 510 gramos, con tiempos de 28, 22 y 20 segundos. Finalmente, en el flujo turbulento, registramos pesos de 750, 850 y 950 gramos, con tiempo de 14, 12 y 10 segundos respectivamente. En la sección de resultados tenemos que el flujo laminar se observa que el colorante avanza de forma uniforme y sin mezclarse con el agua, indicando un movimiento ordenado de las partículas. En el flujo transicional, la línea de colorante comenzó a distorsionarse, mostrando zonas donde se iniciaba la mezcla. Finalmente, en el flujo turbulento, el colorante se dispersó completamente, llenando toda la sección del tubo y mostrando un movimiento caótico del fluido. Estos comportamientos concuerdan con los valores teóricos del número de Reynolds. Concluimos así que el número de Reynolds es el parámetro que permite distinguir los distintos regímenes de flujo. Cuando el número de Reynolds es menor que 2300, el flujo es laminar. Si se encuentra comprendido entre 2000 y 4000, es de transición. Y cuando supera los 4000, es turbulento. Asimismo, el experimento de Reynolds permitió comprobar de manera visual cómo el aumento del caudal y la velocidad modifica el comportamiento del fluido, pasando de un movimiento suave y ordenado a uno completamente inestable y mezclado. Este experimento valida la teoría del número de Reynolds y su aplicación práctica en distintas áreas de la ingeniería, en este caso, la ingeniería metalúrgica. Hemos finalizado satisfactoriamente el experimento de Reynolds, cumpliendo los objetivos principales, que era determinar el flujo laminar, turbulento y transitorio. Con esto, el grupo Favor Metalúrgico culmina su labor y su objetivo.